tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Valoramos mucho lo que Dios está haciendo en Venezuela y oramos muchísimo por Venezuela. Nuestro ministerio actual lo entregamos, el trabajo en Guatemala. Hace 39 años estamos en Guatemala y entregamos el trabajo en Guatemala a un nuevo director nacional para que pudiéramos nosotros enfocarlos en ayudarles, ¿verdad? En tratar de visitarles en la medida de los recursos. Por lo menos una vez al año estaremos aquí con ustedes para apoyarles, para acompañarles. Fue una bonita y grata experiencia estar en el área de oriente del país, en Nueva Esparta. Tienen ustedes iglesias muy lindas allí, con el pastor Norbey y sus discípulos. Les recomiendo echarse su paseadita por la isla de Coche. Hay un área muy bonita de hoteles, no la conocimos, se veía una playa hermosa, preciosa, porque nos dedicamos a las iglesias que hay en la ciudad de San Pedro y los municipios vecinos. Estar allí y compartir la bendición de la palabra del Señor. Este año 2023 ha sido dirigido por Dios a que nosotros hagamos énfasis en el servicio, cómo nosotros podemos servir a Dios, servir al Señor. Y Dios nos añadió una pequeña palabra, y esa pequeña palabra fue servir a Dios con pasión. Eso es lo que nosotros queremos impulsar en estos 12 meses. Ya llevamos 12 meses hablando sobre la importancia de servir con pasión en distintos aspectos. Y de eso quisiera hablarles en esta tarde, cómo nosotros podemos servir con pasión, cómo podemos mantener la pasión del servicio a Dios. Bueno, hay personas que dicen que no necesitan una iglesia para estar bien en la fe, ¿verdad? Y aunque es verdad que lo importante en una iglesia no es tanto el crecimiento en números, sino el crecimiento espiritual saludable. Por supuesto, la iglesia, con todos sus vaivenes, virtudes y defectos, es el arma poderosa de Dios para transformar las sociedades. Dos establecimientos importantes en la sociedad que mantienen, ¿verdad?, la verdad son la familia y también la iglesia. Entonces, una iglesia espiritualmente sana, con el paso del tiempo también va a crecer en calidad y en cantidad espiritual. Nosotros como Iglesia Zenfol no vivimos por las multitudes. En realidad las multitudes van y vienen, se mueven al sonido de los aplausos de las multitudes. Y hoy son y mañana no son. Nosotros como Iglesia Zenfol, cuando tenemos una iglesia como ustedes, más o menos de 100 miembros, con el paso del tiempo buscamos abrir una iglesia parecida de unos 20 miembros, con 20 miembros que vengan de un sector de la ciudad. Y es lo que se ha hecho aquí precisamente en Venezuela, ¿no? Esta era una sola iglesia y Dios nos ha permitido ahora tener 2 iglesias en algunos campos misioneros. A mí me gustan los grupos así. Grupos a donde yo les puedo ver las caras, con el paso del tiempo conocerlos, saber sus nombres. Ahorita no sé los nombres de todos ustedes, pero en la iglesia que hemos ido dirigiendo en Guatemala, abrimos una iglesia, llega a unos 100 miembros, hasta donde nosotros podemos decir fulano de tal, y luego entregamos esa iglesia a un pastor que hemos ido también capacitando de nuestro propio redil. Así como ustedes tienen el caso de Rando, el caso de John, que han sido edificados a través de los 5 procesos famosos que conocemos nosotros en Zenfol. En un cierto momento usted también será enviado, ¿no? Después de ser capacitado, ser edificado, ser proclamado, ser ganado, usted también será enviado a un pequeño redil. Y luego nosotros con mi esposa pasábamos a otra área de la ciudad con ese más pequeño redil, y volvíamos a abrir otra iglesia. Volvíamos a hacer el proceso. Ahorita estamos entregando esa segunda iglesia de la capital a uno de los pastores formados, y a través de la primera iglesia uno de los líderes creció y creció,
tuvo un grupo familiar, un grupo vida, y ahora ese grupo es una iglesia. Acabamos este año de ungir esa iglesia y bendecir esa iglesia. Y a través de miembros de nuestro ministerio en la capital aparecen contactos de familias en otras ciudades. Y así tenemos 3 ciudades más abiertas. Bueno, también ha habido fracasos, lo hemos intentado en 4 ciudades más de Guatemala, en 2 países de Centroamérica, y en un cierto momento pues ha tocado cerrar. Eso forma parte también de la obra de Dios. A través también de nuestro ministerio en Guatemala, con bendiciones disfrazadas que se llaman a veces las divisiones. Algunos hermanos, ¿verdad?, sienten que pueden solos y se van y abren también sus comunidades. Digo bendiciones disfrazadas porque si eso pues es de Dios, también va a producir bendición en la ciudad. Y hay algunos otros ministerios que gracias a Dios con la siembra que nosotros hemos hecho, ellos prosperan y bendicen al Señor en otro lugar. Todo eso es parte del crecimiento, todo eso es parte de la salud espiritual en nuestra vida. Pero a pesar de todas estas cosas, ni el éxito en la multiplicación de los ministerios, ni tampoco el fracaso de las divisiones del ministerio, las desilusiones que eso provoca, deben minar nuestra pasión por Dios. Esto es parte de la vida cristiana. Hay que continuar, hay que seguir adelante. Alguna vez le escuché a un miembro de nuestra iglesia que se iba a ir de la iglesia porque no veía pasión en nosotros. Bueno, eso me dolió, por un lado. Me puso a reflexionar por otro, porque de todas maneras uno también tiene que pensar, ¿no? En qué punto de mi vida yo he desviado la pasión. El problema es que muchas veces la palabra pasión no es bien comprendida. Yo, por ejemplo, no soy una persona así carismática, ¿no? O sea, que caiga muy bien, que llegue y wow, descreste a la gente. Mi esposa predica mejor que yo, para oírla después de mí. Tiene más como carisma, más fuego. Entonces, él identificaba la palabra pasión con eso, ¿no? Otros a veces identifican la palabra pasión en que yo soy como muy ordenado en mis cosas. Yo no empujo a la iglesia a estrellarse en el aspecto financiero. Hay, hacemos. No hay, esperamos la provisión de Dios. Y bueno, nuestros hermanos en Guatemala, pues, pero es que el pastor no tiene fe, el pastor no tiene fe, no tiene visión. Bueno, la fe a veces se va viendo a través del paso de los tiempos. Entonces, por eso nosotros tenemos de todas maneras que preguntarnos qué significa pasión, qué es exactamente pasión. Y la palabra pasión es una palabra que se relaciona mucho con la matriz de una mujer. En la palabra hebrea se relaciona con matriz, significa matriz. Entonces, pasión es lo que siente la matriz de una mamá para poder engendrar a un bebé. Y todo lo que hace esa mamá que va a gestar ese bebé es por ese bebé. Lo que come, cómo camina, lo que hace. Es con la figura que ella ve delante de sí misma de lo que va a ser su bebé. Pero luego también esa mamá engendra ese bebé y no deja de ser ella una matriz. Dicen que las mamás aman más que los papás, por eso los hijos quieren más y se relacionan mejor con la mamá que con los papás. Tal vez no es tan así, los papás amamos de pronto igual a nuestros hijos, pero es un amor diferente, de pronto un amor que no muestra esa pasión, ¿verdad? Esa entrega por los hijos. Pero bueno, esa pregunta que me hizo esta miembro de la iglesia de todas maneras puede cuestionarnos a nosotros. ¿No será que he perdido la pasión?
¿Será que las personas nuevas que van a ingresar por esta puerta y llegan a este salón pueden mirar nuestras vidas y decir, tienen pasión por Dios, por la obra del Señor, por la iglesia? Pasión puede ser representada como entusiasmo, como fuerza a pesar de la aflicción, empuje hacia la vida, optimismo hacia las cosas que nosotros hacemos. De esa forma, si quieres ser bueno para algo, tienes que hacerlo con ganas, con pasión. En Juan 2:17 encontramos un texto bíblico donde miramos la pasión de Jesús. Dice, entonces sus discípulos le recordaron la profecía de las Escrituras que dice, el celo por la casa de Dios me consume. El celo por la casa de Dios me consume. Y nosotros tenemos que mirar, por ejemplo, esta familia que usted tiene con celo, protegerla, guardarla, cuidarla. No es la familia perfecta. ¿Quién ha dicho que Cenfol es perfecto? Si usted quiere, yo le cuento un montón de fracasos y crisis que hemos tenido en 50 años que conocemos Cenfol. Tampoco somos lo peor, tampoco, no, nada de eso. No, es que esos de Cenfol, no, esos son lo peor, no, tampoco. Igual que la matriz de una madre, la matriz de su mamá no es perfecta, o sea, la pasión de la madre, el amor de la madre no es perfecta. Cuando llega a la adolescencia, ya uno dice, mi mamá, cómo friega la vida, cómo molesta, cómo aquí, cómo allá. Y ya uno descubre que la mamá 1000 veces le pregunta a uno cómo se maneja esto, cómo se coloca aquí, cómo se prende la computadora, cómo se borra, cómo se... Ay, mamá, te lo he dicho 1000 veces. Así sucede hoy en día con los adolescentes tan expertos en la tecnología. Pero descubrir que eso es así no significa que también mi mamá es la peor, no. Cuando llega el Día de la Madre o cuando llega el Día del Padre, uno revisa Facebook y ve las fotos de todos los discípulos, ¿no? El Padre perfecto, la mejor madre del mundo. Uno dice, entonces, si yo digo lo mismo de mi mamá, que mi mamá es la mejor madre del mundo, ¿verdad? Bueno, algo así es la iglesia. Si usted ha llegado a esta iglesia con la idea de que no, aquí es un pedacito del cielo caído, aquí solo ángeles, no es cierto, no es verdad. Pero nosotros podemos aún así tener pasión, celo, amor, entrega por lo que es nuestra iglesia. En Romanos 12:11 vemos a un Dios, en Romanos 12:11 encontramos como Pablo nos empuja porque Dios es un Dios apasionado también. Dice, nunca sean perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Eso es lo que uno tiene que hacer cuando uno se prepara para venir a la iglesia. No debe venir como arrastrando las piernas, ¿no? Ay, yo que tengo la desgracia de tener que ir a la reunión de Cenfol. Ay, a mí que me obligan a llegar a la intercesión. Y ay, yo que me toca tocar el teclado. Ay, yo que tengo que cantar. No les pase como aquel creyente que la esposa lo empujaba para que se preparara para ir a la iglesia, ¿no? Entonces él no se levantaba, tenía sueños, se había trasnochado. Y entonces él le dijo, el esposo le dijo, dame una razón para que yo vaya a la iglesia. Entonces ella le dijo, era una esposa muy ferviente en la fe, es que hay que buscar al Señor. Y él se quedó así como meditando y dijo, no, dame otra razón más para ir a la iglesia. Es que vamos a alabar al Señor.
No me convence, dame otra razón para ir a la iglesia. Vamos a recibir la palabra de Dios. Ya casi me convence, dame otra razón. Ahí te vas a encontrar con tus amigos, con tus hermanos en la fe. Y después el hijo, la hija le dijeron varias razones, todas esas son válidas a propósito para venir a la iglesia. Entonces Abel dijo, no, todavía me faltan razones para ir a la iglesia. Y entonces la esposa le dijo, es que acuérdate que eres el pastor y te toca predicar hoy. Oye, sí se me rieron. Es que yo cuento chistes, debe ser que en Guatemala ya se conocen mis chistes, ¿verdad? Y no se me ríen. Gloria a Dios, aleluya, Señor, logré que se rieran. Bueno, también podemos decir que hay pasiones equivocadas. El mismo Pablo, antes de servir a Dios, era un hombre apasionado. Él vivía con celo por el mundo del judaísmo. Pero, por supuesto, era una pasión equivocada. En Filipenses 3:6 dice, era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a justicia obedecía la ley al pie de la letra. Y era tanta su pasión que él mató creyentes, ¿no? Hizo que apedrearan, por ejemplo, a Esteban. Muchas cosas en la vida podemos apasionarnos por ellas. Pero ¿será esa verdaderamente una pasión correcta? Yo me le acerqué a los jovencitos que estaban allá atrás y de pronto cometí el error de decirle, miren muchachos, no es el tiempo de usar los celulares. Hagan el esfuercito de oír la alabanza, está muy bonita la música, fíjense que es rock, que es música movida, no es solo una música religiosa. Me obedecieron y cerraron su celular, ¿verdad? Pero uno puede tener esa pasión por el internet, por el Facebook, por el Instagram, por todas esas redes sociales, y eso tiene su lugar. Hay el momento para revisar WhatsApp. Hoy en día, pues no solo se le dice a los hermanos, abran la Biblia en Romanos capítulo 3, verso 23, y todos leen la Biblia, sino que hoy, en los tiempos de ahorita, por supuesto hay que decir, enciendan su Biblia en Romanos 3:23, y es válido. Yo mismo estoy usando, ya no, en algunas cosas no, aquí tengo el bosquejo de una charla a la antigua, hecha a mano, todavía escribo a mano, pero tengo esta otra charla, por ejemplo, en una tablet, en un iPad. Es válido, es lícito. Pero si yo estoy en una reunión social, por alguna razón, algún cumpleaños o algo así, no es el momento de predicar esta charla. La pasión se enfoca hacia otra cosa. Igualmente, cuando ustedes vengan a la iglesia, no caigan en la trampa de la pasión equivocada. Estar ahí haciendo como que oyen el tema y están chateando o están enviando correos electrónicos. No, todo tiene su momento. Todo tiene su lugar. Entonces, ¿por qué nosotros como creyentes que comenzamos fervientemente en la fe, que estamos motivados y de pronto con el paso del tiempo nuestra pasión puede irse quitando, nuestro entusiasmo, nuestro gozo? Les voy a dar 4 razones. Una de ellas es que permitimos que algo que es valioso se vuelva común y ordinario. Algo valioso se vuelva rutinario, común, se hace siempre. Ya me cansé de hacerlo, llevo años haciéndolo. Por ejemplo, nuestro tiempo devocional. A propósito, ahí está la clave de la vida cristiana. Yo, por aquello de no mentir, digo, casi todos los días de mis 50 años de vida cristiana, yo me he encontrado con Dios en la mañana. No crea, eso es lo que a mí me ha sostenido
en los momentos de crisis, en los momentos de desilusión que los he tenido en la vida cristiana. El que yo he hablado con Dios cada mañana. A veces mi vida devocional es como los juegos pirotécnicos, ¿no? No, tremendo, Dios está aquí, el Señor me habló y tal. Pero otras veces no oigo nada y no pasa nada. Como que Dios callara. Bueno, la palabra de Dios dice que Él calla de amor por nosotros. Entonces, alguna vez yo le pregunté a Dios, bueno, ¿por qué tú no me hablas cada mañana y yo lucho y hago oración y me duermo y vuelvo y hago oración y leo la Biblia y leo y como que no? Y Dios me respondió con ese texto, me dijo, estoy oyendo, me estoy gozando contigo, te estoy escuchando. Pero cuando uno no ve esas manifestaciones así, pasa también en las reuniones. Hay reuniones, wow, donde Dios se manifiesta y el predicador como habla. Y otras reuniones donde como que no pasa nada. Entonces uno empieza a creer que no es valioso lo que yo hago. Una segunda razón es nuestra necesidad de aprobación. Cuando salimos de esta reunión llenos de pasión, llenos de alegría, de gozo, y llegamos a la casa donde de pronto el papá, la mamá o los hijos no comparten la fe, y tú que estás perdiendo el tiempo allá, o los compañeros de la universidad o del colegio, como te volviste panderetero, ya solo cantas aleluyas, y ya no te diviertes, y no crea, uno también resiente la falta de aprobación en la vida. Y eso muchas veces apaga nuestra fe. Una tercera razón es la apatía. ¿Han oído ustedes aquel corito evangélico del salmista José y José que se llama ¿Por qué el amor se apaga? ¿Por qué el amor se apaga? Esta vez no se me rieron, fíjense. Era un chiste, pueden reírse. ¿Por qué el amor se apaga? ¿Por qué el amor se apaga? Bueno, búsquenlo por ahí en internet y verán lo que quiere decir. Bueno, la apatía. Cuando el esposo deja de mirar a la esposa, deja de llamar a la esposa, cuando se le olvida traer flores a la esposa, cuando la esposa ya hace la comida sin sal, en fin, el amor se apaga, el amor se apaga. Entonces, la apatía es pérdida de esa pasión, de esa emoción inicial. Y de veras, uno pues tantas veces que he oído predicar a Wilson Rovira, 39 años en Guatemala, que ya los discípulos de pronto dicen, ya solo tengo que decirles la anécdota número 33, porque ya la conocen. Entonces tengo que forzarme a no dar el mismo mensaje. Por ejemplo, en las charlas que hemos dado aquí en Nueva Esparta y ahora con ustedes, Dios nos ha permitido sentir que la necesidad de cada iglesia es distinta y estamos dando mensajes diferentes. No arrancamos pues en coche el mismo mensaje, ya a estas alturas me saldría como si fuera una cosa repetitiva, ¿verdad? Repetitiva. Y en cuarto lugar, las personas. Cuando nos provocan desilusiones, cuando las personas nos traicionan, cuando las personas se burlan, cuando otros, como el caso de Judas, ¿verdad?, traiciona al Señor, pues uno tiende a decepcionarse. ¿Qué del socio cristiano que empezó con una empresa y a la mitad
se robó la plata, por ejemplo. ¿Cuán difícil es recuperar eso, no? ¿Cuán difícil es restaurar eso? O el par de noviecitos que se conocieron en la iglesia y sí, el Señor. Pronto se rompe ese noviazgo. Ya no vienen a la iglesia porque no quiere el uno ver al otro. Pero todas esas cosas, las circunstancias difíciles de las personas. ¿Qué sucede cuando perdemos la pasión? Apocalipsis capítulo 2, verso 4. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. El Señor está hablando a una iglesia y le está diciendo cosas muy bonitas a esa iglesia. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no soportas a los malos, que haces esto y haces esto otro. Yo conozco, yo sé lo que tú estás haciendo. Pero tengo algo contra ti. Y es que ya no me quieres como al principio. A eso se está refiriendo el Señor ahí, a la pérdida de la pasión. Es muy parecido a lo que sucede en una pareja de esposos de algunos años. Y entonces uno de ellos le pregunta al otro, ¿pero tú me amas? Y el otro le dice, pero si traigo todo el dinero a la casa. Pero si yo te he criado los hijos. Pero si yo también como esposa voy y traigo mi salario. Pero si yo me he envejecido contigo. Pero si yo. Y dice, todo eso es verdad. Pero ya no me amas como al principio. Se ha perdido el enamoramiento, el fuego, el deseo, el detalle, la atención mutua. A eso es lo que se refiere el Señor aquí a nosotros. Y le está hablando a una iglesia. Puede que nosotros tengamos 50 años de vida cristiana, 47 de ministerio, como pastores 39 en Guatemala. Pronto Dios pueda decir de nosotros, es que lo que haces ahora lo haces como profesional, sin entusiasmo. ¿Se puede servir sin pasión? Sí, claro, se puede servir sin pasión. Por dinero, por ejemplo, por posición, por obligación. Es lo mismo que un creyente puede venir o no a la iglesia sin entusiasmo. Sí, puede perder el entusiasmo por las razones que yo les he dado ahorita. Pablo, por ejemplo, decía, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Puro ruido, ¿no? Clan, 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 clan. Por eso la pasión tiene que ver con esa profunda comunión con Dios. En Guatemala utiliza un dicho, dice, me dieron tortilla vieja y mojosa. Aquí sería, me dieron de comer una arepa vieja y verde del mojosa. De esas que quedan ahí todavía en la refrigeradora para que no se pudran, pero se ponen tiesas y cuando una las muerde, sabe que eso es tortilla o arepa vieja. Pero uno puede predicar de acuerdo al vejestorio que uno trae atrás. Usted puede dar la agenda Vida Nueva. Todos pasamos años dando la agenda, ¿no? El mismo tema. Pero si lo damos sin entusiasmo, sin unción del Espíritu de Dios, sin haber orado, sin haber buscado al Señor, entonces estamos arrojando tortilla vieja y mojosa sobre la gente. Podemos cantar las canciones, podemos predicar los mensajes, podemos hacer las oraciones, pero podemos hacerlas, ¿verdad? Tan solo como un metal ruidoso o un címbalo que resuena.
¿Cómo podemos recuperar la pasión? Algunos consejos si usted de pronto ha extraviado la pasión. En primer lugar, asegúrese de ser parte de la llama, de la fogata. O sea, métase con gente apasionada. Para eso es la iglesia. De veras, a veces venimos un poco desanimados, tristes, solos. Y empezamos a escuchar la alabanza, la adoración y luego la prédica. Y es como un inflable que nos inflan. ¡Pau! Sale uno incendiado con la pasión de la hoguera de Dios. Toma tiempo para avivar tu fuego personal. No esperes que llegue el predicador ungido que te imponga las manos, el concierto de el salmista ungido, el otro que va a resolver tu problema de espiritualidad. No. La verdad es que la pasión se alcanza en lo secreto de Dios. Cuando tú buscas a Dios, otra vez insisto, el devocional diario, el tiempo de oración diario, ahí se enciende tu pasión. En otro consejo, planea tiempo para descansar. El reposo es parte del proceso de Dios, un día a la semana, 7 días, 7, y luego siempre había un día, un año de reposo. Hoy en día tenemos que aprender en nuestra agenda semanal a involucrar esos tiempos de reposo. Buen sueño, buena alimentación, buen trato con los padres, buen tiempo en familia, deportes, ejercicio. Alguien le preguntó a Juan Wesley, que era un gran hombre de Dios, cómo mantenía su pasión. Él contestó que diariamente le pedía a Dios que lo encendiera. Diariamente le pedía a Dios que le diera fuego. Dwight Moody, otro tremendo evangelista, dijo que si él fuera la persona más egocéntrica del planeta, aún seguiría predicando a Cristo, porque no hay nada mejor que ver una vida transformada por el poder de Dios. Bueno, pidamos al Señor en esta tarde, en este día, que Él pueda reconocer en nosotros pasión, que Él pueda mirar en nosotros y decir: son creyentes de St. Paul, llenos de pasión. La pasión no necesariamente es algo emotivo, no es una sonrisa como forzada, no, es más bien algo interno, es el gozo de Dios, que es nuestra fortaleza en lo que hacemos y lo que tenemos. Vamos a tener un tiempo de oración al final de estas 2 charlas. Rosarito va a predicar ahora y vamos a tomar un tiempo para que fluya esa pasión del Espíritu de Dios en nosotros y a través de nosotros. Voy a pedirle a Rosy que ella continúe. No necesariamente va a continuar hablando de pasión, ella es su tema y vamos a ser bendecidos con los temas. Pero sí tiene que ver con lo que está hablando él. No sé si usted tenga su Biblia ahí, como decía Wilson, y vamos a buscar un poco lo que es Ezequiel, un poco no, vamos a buscar Ezequiel 47. Ezequiel fue uno de los profetas especiales del Señor, y este capítulo de Ezequiel 47 es un complemento a lo que viene hablando Wilson. ¿Sí? El sentir que Dios ha colocado en nosotros con respecto de Venezuela desde que llegamos y aún desde antes, pero más cuando llegamos y en lo que hemos venido haciendo, es: yo traigo algo nuevo y poderoso para Venezuela. ¡Poderosísimo! Eso es pasión.
pues eso es grito, poderoso. Pero, y el pero está aquí, estamos listos para recibir y hacer o estar dispuestos para lo que es el fuego del Espíritu Santo, el fuego de Dios, lo que Dios va a traer para esta nación. No sé, a muchas personas que se le pasan oportunidades por no estar pilas, atentas, alertas, ¿verdad? Y bueno, quiero comentar esto, dice la Biblia, aquel hombre me llevó, está diciendo el profeta Ezequiel, aquel hombre me llevó de nuevo a la entrada del templo. Allí me di cuenta de que por debajo de la entrada salía agua. Esa agua venía del sur y luego de pasar por el costado derecho hacia donde estaba orientado el templo, el costado derecho del templo corría hacia el este, que era hacia donde estaba orientado el templo. Luego este hombre me hizo salir por la puerta del norte y rodeando el templo por la puerta de afuera me llevó hasta la entrada del este y allí pude ver que también por el lado sur brotaba agua. El hombre se dirigió hacia el este, tomó una cuerda y midió 500 metros, luego me ordenó cruzar la corriente, el agua me llegaba hasta los tobillos. Enseguida midió otros 500 metros y nuevamente me ordenó cruzar la corriente. Ahora el agua me llegaba a las rodillas. El hombre midió otros 500 metros y otra vez me hizo cruzar la corriente. Para entonces el agua me llegaba a la cintura. Midió 500 metros más y la corriente era ya un río muy hondo que no pude cruzar a pie. La única manera de cruzarlo era nadando. Entonces el hombre me preguntó, ¿te fijaste bien en todo esto? Cuando regresamos a la orilla del río, vi que de las dos orillas había muchos árboles. Entonces el hombre me dijo, estas aguas corren hacia el este y al llegar al desierto desembocan en el Mar Muerto. Allí el agua salada se vuelve dulce. Desde Engadí hasta en Eglaim, por donde quiera que pasen estas aguas, habrá muchísimos peces. También habrá pescadores que pondrán a secar sus redes. Habrá tantos peces y de tantas clases como en el mar Mediterráneo. Todo lo que se mueva en esas aguas vivirá, porque ellas harán que el agua amarga se vuelve dulce. Solo seguirán siendo salados los charcos y los pantanos que no servirán más que para sacar sal. Y la Biblia asemeja el agua a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Jesús dijo en el último y gran día, Juan 7, 37 al 39, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo, el que tenga sed venga a mí y beba, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, manarán. No dice, hay una agüita, pondré una llavecita, ríos de agua viva. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere. Una tierra es muy valiosa cuando tiene un río. ¿Por qué? Porque va a producir fruto la tierra, va a fructificar la semilla. Y el ángel, en la otra versión, el varón es una teofanía, es una muestra de lo que es Cristo en el Antiguo Testamento. No se puede mostrar como Cristo porque no era el momento él venía para el Nuevo Testamento. Pero este varón toma a Ezequiel y le hace ver el río. El énfasis es en el río y le dice, sumérgete. ¿Quién está ahora en su vida? Cristo, ¿sí? Espero que todos los que estamos aquí hemos invitado a Cristo Jesús a nuestro corazón. Es la fuente del agua divina y Él me está guiando, me está llevando. Pero Él no es abusivo. Él no me agarra. Yo tuve, la familia tenía una casa de descanso y tenía una piscina. Tiene una piscina. Y un día una de mis tías agarró a mi hijo menor, a mi hijo segundo, y se lo llevó a la piscina y lo tiró así, para que aprendiera a nadar. Lo que hizo fue que el muchachito quedó traumatizado porque se estaba medio ahogando, ¿sí?
aunque es una técnica que se utiliza para enseñar a nadar, solo que necesita de otras cosas, pero el niño quedó medio traumatizado, costó sacarle ese trauma, ¿verdad? ¿Hace eso Dios con usted o conmigo? No. ¿Qué dice? Que lo primero lo llevó a caminar por el río y usted, sus piernas es lo que sostiene su cuerpo. Y la gravedad y el poder tocar el piso da seguridad a una persona, ¿sí? Eso tiene un símbolo en la palabra y es que yo no me puedo, el hombre iba sobre sus piernas y se metió como lo llevó este varón al río, pero todavía tenía su seguridad en sus pies, podía palpar el piso, ¿verdad? Así es cuando empezamos la vida cristiana, así es cuando el Espíritu de Dios llega a nuestra vida y empieza a caminar con nosotros y vamos aprendiendo a caminar. Pero no nos podemos quedar ahí. Dice que luego pasó otros 500, en el otro dice 1000 codos, creo que dice la otra versión. Y el agua me llega hasta las rodillas. ¿Qué significa las rodillas? Significa que he aprendido a someterme al Altísimo, al tener la confianza en el Omnipotente, que le he aprendido a conocer y ahora aprendo a rendirme a Él, a arrodillarme en el sentido físico y también en el sentido espiritual, a entregar mi vida a Él, ¿sí? Espero que la mayoría de los que estamos acá hemos entendido la soberanía de Dios, la grandeza de nuestro Rey, y hemos aprendido a humillarnos en su presencia. Después me hizo pasar otros 1000 codos y el agua me llegaba ¿hasta dónde? Hasta los lomos, aquí, a la cintura. ¿Qué hay debajo de la cintura? Los genitales. ¿Para qué se usan los genitales? Para traer hijos, otros seres como nosotros. Eso significa fruto. El siguiente paso en la vida de un creyente es que empieza a fructificar, a dar otros semejantes a él, ¿sí? A fructificar en todo sentido, ¿sí? Dios no quiere hijos acabados, aporreados, desanimados, ¿sí? Dios quiere hijos que estén fructificando. Vamos a fructificar. Y el Espíritu de Dios quiere fluir a través de ti. No es que Dios me viene y me da a mí, sino que Dios a través de mí, como decía Wilson ahora, un nombre en la Biblia de Dios es el Shaddai, el pecho que amamá, es el todopoderoso, significa el Shaddai, pero viene del hebreo Shad, que significa pecho que amamanta, o sea, una mamá, una matriz que cuida, una mamá que cuida de sus hijos, que los protege, que los guarda, que está todo el tiempo con ellos. Anoche Wilson compartía un pasaje de Isaías donde dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz, del fruto de su vientre, y yo para mis adentros decía, no, los dolores que uno siente no son cualquier cosa, ¿sí? No, uno no puede olvidar que de uno salió un bebé y salió con dolor, ¿sí? Yo les compartía que conocí el caso de una persona, o sea, dar fruto no es que sea fácil, digámoslo así, en ese sentido, de una niña que quedó embarazada hace mucho tiempo atrás, muchísimos años atrás, tuvo una relación y quedó embarazada. En esa época era pecado mortal tener relaciones fuera del matrimonio y era una vergüenza para la familia era una familia bien, entonces la mandaron a estudiar a Europa, pero era tener el hijo. Allá tuvo su hijo, con dolores muy fuertes, tan fuertes que a mí me lo contó el médico que la atendió. Cuando el niño salió, no salió como aquí vamos a recibir al niño, sino de alguna manera había mucho líquido amniótico y mucha mucosidad y el niño salió como un jabón. ¡Fua! Y al médico casi se le va de las manos, tanto que le tocó hacer esto para agarrar a la criatura, ¿sí? Pero después que tuvo el niño,
le hicieron a ella una himenoplastia, o sea, la volvieron a poner virgen, le arreglaron todo, ¿sí? Y ella quedó señorita otra vez, para poder volver, ¿sí? Y ella seguía bien, había estado estudiando en Europa, nada más. Pero ¿a qué vamos con esto, hijos de Dios? El Señor dice, ¿será que esa mujer se podrá olvidar que algún día tuvo un hijo? Aquí hay mamás, uno nunca olvidará el hijo de su vientre. Exacto. Todo. ¿Será que esa mujer que luego se pudo haber casado, luego pudo haber tenido su pareja normal, dirá, sí, esta es mi primer pareja, esta es mi real familia? ¿Se olvidará esa mujer de lo que dio a luz, de lo que parió, para olvidarse del hijo de su vientre? No, eso es imposible, a no ser que la mujer tenga amnesia, ¿sí? Por eso el Espíritu Santo, a través del profeta, dice, aunque ella olvide, o sea, si le diera amnesia, yo nunca me olvidaré de ti. Ese es uno de los pasajes más hermosos que me apasiona, de saber que mi papá nunca, a pesar de mí misma, se olvidará de mí, porque él me parió por el Espíritu Santo con dolor. Y las mujeres sufrimos dolor, el Padre tuvo dolor, Jesús tuvo dolor, y no por los azotes. Usted sabe que el cuerpo humano, cuando está sufriendo mucho dolor, llega un momento en que para el cuerpo compensar, genera, creo, una sustancia que bloquea el dolor. Entonces la persona, usted ve los soldados que les hacen correr no sé cuántos campos, y llega un momento que, pero como les dijeron que tenían que seguir, se bloquea y siguen corriendo. ¿Por qué? Porque hay algo que impide que siga insistiendo en ese dolor. Entonces, no fue el sufrimiento de los azotes o de la cruz. ¿Sabe cuál fue el principal sufrimiento? Que los que eran uno, Cristo y el Padre, tuvieron que romper. Yo todavía no lo entiendo. No entiendo cómo el Padre y el Hijo tuvieron que separarse, porque Él gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¡Un dolor! ¡Me quitaron! Te tengo que tirar, te tengo que apartar, tengo que lanzar juicio sobre ti, y ellos eran uno. Por eso dice la Biblia que la tierra tembló, se oscureció el sol, hubo conmoción en el universo, ¿sí? Hubo conmoción en el mundo espiritual, porque dice que hubo muertos que resucitaron. ¿Sí o no lo dice la palabra? Bueno, a él le dolió. Y nosotros somos a veces tan, ay, sí quiero, ay, no quiero, no me parece, no me parece. Como decía Wilson ahora, los hijos, mi mamá sí friega, mi papá sí me molesta, No sabe lo que es parir un hijo, no sabe lo que implica la responsabilidad de un ser tan valioso, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Dios quiere que usted sea fructífero. Dios quiere parir con usted la vida en abundancia que Él tiene para usted. Él quiere darle todo lo que Él tiene para su vida, los planes de bienestar y no de calamidad. Él dijo, Jesús afirma ese pasaje de Jeremías 29:11 con Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿sí? Pero somos inconscientes y por eso a veces esa falta de madurez. Ahora, el profeta aquí dice que el personaje le llevó el agua hasta los tobillos, y después no aparece el personaje, sino que aparece el profeta nadando en un río. Y ese río, o sea, él ya no tenía su seguridad puesta en sus pies, en sus piernas, en lo que tocaba, en lo que palpaba, sino que pasa cuando usted nada. Yo me acuerdo por allá entre gallos y medianoche, que estaba chiquita, había un instructor era gringo, un instructor de natación, y ponía las manos aquí
debajo, boca abajo, las manos para sostenerlo a uno, y le decía, mueva las patas, porque no sabía mucho el español, ¿verdad? Mueva las patas. O sea, el agua es diferente al sólido. La característica del agua es que para poder estar ahí y no ahogarnos es relajarnos. ¿Quién me sostiene? El agua. Cuando yo estoy nadando, me sostiene el agua. Yo tengo que relajarme. Entre más yo me ponga tenso, más me hundo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la enseñanza del Señor? Yo voy en un proceso de aprender a meterme en la presencia poderosa, vivificante del Señor. Y va a llegar un momento donde Dios me va a decir, yo te voy a llevar a mostrarte cosas mayores y grandes. Pero necesito que confíes en mí. Suelta toda carga, todo peso, el pecado, dice el Hebreos. Despojémonos pues de todo peso y del pecado. ¿Para qué? Para que usted descanse en el Señor, en sus promesas, viva el mundo sobrenatural. Dios no solo vino a salvarme del infierno, Dios vino a decirme, quiero que entres al reino de los cielos y tú aprendas a usar las cosas del reino de los cielos. ¿Sí? Si no, aquí esto se vuelve, como decía Wilson, rutina. Si no hay una visión mayor. La Biblia dice que yo le debo de pedir que como en el cielo, ¿y usted sabe cómo es el cielo? ¿Usted cree que en estos días le decía a una persona, es que Rosario, yo quiero tener una casa, pero ¿cuándo yo voy a tener esa casa? Le dije, pues no la tiene porque no quiere. No, pero es que mire. Le dije, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, con mucho cariño, tal vez aquí lo estoy diciendo muy macheteramente, ¿verdad? Pero la Biblia dice que yo tengo una morada en el cielo, ¿o no? La Biblia dice que yo tengo una morada en el cielo. Bueno, yo le digo al Señor, Señor, si yo tengo una morada en el cielo y tú me dices que pida que como en el cielo sea en la tierra, trae, Señor, una morada aquí en la tierra. Como me has dado en el cielo, que esa morada también me la des aquí en la tierra. Y aún especifíquela en dónde la quiere, cómo la quiere, ¿sí? Otra señora en Cali, antes de ir a Guatemala, pidió una casa. Le quedaba lejísimo de donde el ministerio. Y llegó y dice, pero Señor, me dio esa casa tan lejos y me cuesta llegar. Le dije, ¿usted le dijo al Señor dónde la quería? Ah, no, yo pedí una casa. Pues una casa se la puede dar en cualquier parte, mamita. Sea específico. Cuando uno es específico es porque uno tiene una relación de confianza con la persona a la que le está pidiendo, que es Dios, ¿sí? Señor, me gustaría una casa en tal parte, con tantas habitaciones, que mis hijos puedan estar acá. Dígaselo al Señor, que tenga los recursos también para poder cubrir lo que es el mantenimiento, las cosas de la casa. Entonces, Dios me quiere dar el cielo. Pago un precio para darme el cielo y que yo aprenda a poseer lo que Él me tiene para mí. Si Dios tiene para esta bendita nación, va a traer un gran avivamiento, un gran fuego. Pero todos los cristianos somos apachurrados, desganados, sin pasión. Pues qué difícil. Cuando la Biblia habla de este río de Ezequiel, es un río que baja de la nieve. Cuando la Biblia habla de la primavera del Espíritu Santo, del calor del fuego de Dios, ese río empieza a derretirse y al principio es como dice el pasaje, era un pequeño, ¿cómo se dice? Un riachuelo, gracias, sí, un riachuelo. Pero después se fue volviendo grande, grande, grande. Esa es su visión, que su vida va a estar grande, grande, grande. Ahora, que va a haber problemas, pues sí, pero si usted está con Dios, ¿qué? Si usted está con Dios, la palabra hasta en lo físico se ve. Los barcos pueden ir en contra del viento. Y hay una orden, una forma de ir, de sortear ese viento que viene en contra, que es virando, y puede llegar a donde otros barcos que se quedan esperando a ver si el viento se pone a favor o en contra. No toma en cuenta
si el viento me ayuda o no me ayuda. Este dice, yo tengo el motor poderoso. Y aunque venga, aunque pase por las aguas, yo estaré contigo, me dice el Señor. Y si por el fuego no te quemarás. ¿Ya? Entonces vamos en esto, vamos, Señor, hagámosle. No siempre se queda pobreciándose. Ay, lo que me hicieron, lo que no tengo, lo que me falta. Uno llama pobreza y miseria con esa mentalidad. A mí me dicen, generalmente en la obra de Dios, Dios no nos ha puesto una cuenta en el banco tal, con tanto dinero para hacer eso. Yo creo que cuando Hernando y Maribel pensaron en este lugar, ¿tenían mucha plata? ¿Ah? ¿Ah? Marilyn, perdón, sí, eso es otra vez. Marilyn, ¿tenían mucha plata? Bueno, pero ellos, ¿qué tienen que decir? Yo cuando predico digo así, yo soy rica. Entonces, yo creo que unos cuantos dirán, entonces no le demos. Pues no me importa, no sé, el Señor sabrá. Porque si no me da a mí, el Señor no le da a ellos tampoco. Anoten, por favor. Pero si alguien me dice, pero como usted es rica, deme de lo que usted tiene, le digo, qué pena, pero como es de mi papá, es mío, pero lo que él lo maneja, eso está todo invertido en este momento. Entonces, yo no puedo manejar lo que no me pertenece, pero tengo que tener la certeza que estás con el dueño del oro, de la plata, del poder, de la autoridad, de la gracia de Dios. Si tú no tienes esa convicción, ¿cómo se forma? Mire, uno puede tener creencia, una cosa es creencia y otra cosa es convicción. Una creencia es algo que viene un político y dice, yo les voy a abrir todas las puertas de todas las bombas, de todas las gasolineras, nunca más va a faltar. Ah, sí. Al tiempo dice otra cosa. Ah, sí. Las creencias van y vienen. Las usan los políticos. Una convicción es algo de acá. No importa si las abren, si no las abren, yo sé en quién he creído, sé que mi Redentor vive y Él me proveerá lo que yo necesite. ¿Sí? Pero esa pasión no se puede tener si usted no tiene, como decía Wilson, esa intimidad con Dios donde Dios se revela su vida. Nosotros tuvimos una discípula en Cali, cuando llegó al ministerio era una bruja. Yo no sabía que era una bruja. Ella usaba para magia blanca, su don, ¿verdad? Pero llegó al ministerio sinceramente y recibió a Cristo y empezó el proceso de edificación. Y entró y se hizo un retiro y ella fue al retiro. Pero cada vez que había una alabanza o empezaba el tiempo de alabanza, salía a volar. Y dije, esta no me la va a hacer así sea la última. El último día cerré la puerta, le puse arriba la falleba, me la metí en el último rincón. Éramos 2 iglesias del mismo ministerio, pero los del norte y los del sur, que nos juntamos para hacer el retiro. Y cuando empezó la alabanza con una unción especial de Dios, yo nunca he visto eso, ni siquiera los del circo. Ella pegó un brinco de aquí y se fue como más allá de las ventanas. O sea, fue algo sobrenatural. La cabeza se le hacía como la del exorcista, los ojos se le hacían así. Empezaron a hablar voces de hombres. Bueno, les estoy contando esto porque fue toda una manifestación de los demonios de lo que ella hacía. No había sido liberada porque llevaba apenas un tiempo. Pero todo el mundo se fue porque no podían quedarse, ya era el domingo a mediodía después del almuerzo, que fue la última tiempo de oración. Todo el mundo se fue, nos quedamos Wilson y yo hasta que terminamos, pero el último demonio dijo, ya va a ver lo que le voy a hacer a sus hijos. Cállate en el nombre de Jesús y bueno, pero a mí me quedó como cuando te pica una abeja, una avispa, ¿no? Que
te queda la ponzoña. Y al otro día en mi tiempo devocional, yo le digo a Dios todo, me parece, no me parece, tengo esta duda, esto, todo lo converso porque es mi papá y Él me conoce mejor que yo. Y yo quiero que Él intervenga en todos los asuntos de mi vida, hasta en los más podridos, en los más buenos, en los menos buenos, en todo, para que el diablo no tome ocasión de eso. ¿Sí? Yo le dije, ¿para qué te voy a decir mentiras? A mí me da miedo que venga a meterse con mis hijos. Todavía no los tenía. Total, creo que tenía una hija. Me da miedo. Bueno, pero Señor, ayúdame, dame una palabra. Cuando estaba en oración y cuando iba a leer el salmo de ese día que llevaba en orden, era el Salmo 102, el versículo 28, el último versículo dice de esta manera: los hijos de sus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. ¡Wow! Eso fue un golpe y el Señor sacó esa ponzoña así. Hasta la fecha, mis hijos han estado seguros y mis nietos. No que no hayan tenido sus accidentes, sus dificultades, sí, pero nada que sea de muerte, angustia, desesperanza. La palabra de Dios se cumple. Es usted metido en esa palabra y descansando en esa palabra. Y esa palabra es revelada en su tiempo personal con Dios. ¿Sí? Si yo todo el tiempo se cayó el niño, ay, eso fue el diablo que me dijo que... Cállate, Satanás, tú no tienes partes en esto. ¿Sí? Póngale, lávele la herida, arréglele, lo que sea, pero ese hijo va a estar seguro hasta que venga el Señor por él o hasta que el Señor venga a arrebatarnos, ¿verdad? Qué importante eso, dice ahí, es aparte cuando tú empiezas a nadar en el río de Dios, en la palabra, el que tenga sed venga a mí y beba. El Señor dice, mas vosotros ya estáis limpios por la palabra, en Efesios dice, mas vosotros ya estáis limpios por la palabra que han recibido, que os he hablado, dice el apóstol Pablo, y es el Espíritu de Dios a través de él diciendo, pero usted se va sumergiendo más, hace la capacitación, usted quiere conocer más del Señor, usted habla con el Señor, está metido en el río de Dios. ¿Sabe qué le va a traer eso? ¿Sabe? Porque hay miseria y pobreza, primero por la mentalidad, segundo, porque no hemos aprendido a conocer lo sobrenatural de Dios por revelación de Dios. Yo le compartí ahora a Marinita, cuando nosotros llegamos a Guatemala, solo en Cali, vendimos el carro que teníamos, llevamos ese dinero, compramos un carro allá. Pero allá es pésimo el transporte. Y haciendo los dos ministerios, o él me llevaba y el tiempo se nos cortaba para el ministerio. Entonces le empecé a pedir un carro. Y un día llegaba un grupo que habíamos empezado de 0 pollitos, 0 huevitos. Ahí no había que fue que una iglesia me dio esto, no, nadie. Ahí empezamos a compartir de Cristo y a formar el ministerio. Y el Señor fue dando la gente. Y entonces me dijeron, la señora me dijo, necesito que ores por mí. Ella tenía 2 hijas y necesito que ores por un carro que traje para entregarlo. Bueno, vamos y oramos en el garage de ella y oramos por ese carro y ella saca las llaves, un carro de concesionario. Me lo entregó, era para mí. ¿Qué pasó? Me lo entregaron en noviembre y le contaba a Marinita, en abril, viniendo a hacer la obra de un grupo de damas, yo bajé mis libros y un carro así y dio la vuelta y yo dije, estos son ladrones. No sé por qué sentí que eran ladrones. Y cabal, se bajaron con metralletas porque allá es fácil que la gente tenga armas. Me dijeron, entréguenos el carro. Bueno, sí, se los entregué. Bueno, el Señor, yo le dije, Señor, tan difícil conseguir un carro, uno no compra un carro así de la noche a la mañana, o si tiene el dinero, pues sí. Y el Señor me dijo, ¿y qué? ¿Yo no le puedo dar otro carro? Me desconcertó con esa pregunta. Y dije, pues sí, entonces pídalo. Bueno, te pido un carro, ¿verdad?
Bueno, les voy a hacer más corta la historia. Un señor, un discípulo de Wilson, me había dicho cuando me entregaron el carro: Rosario, Dios ha puesto en mí asegurar ese carro. Cuando Wilson lo llamó para decirle que el carro se lo habían robado, él arregló todo el seguro, y después le dijo a Wilson: qué pena, yo hasta dudaba y me pesaba pagar ese seguro, porque yo decía que el seguro, pues si ese es el carro de la hija de Dios, ¿cómo estoy regalándole la plata al seguro porque es de la hija de Dios? Yo le dije: ¿y qué? ¿Usted cree que Dios es el cuidandero de mi carro? No, yo soy la cuidandera del carro de Dios. Bueno, le voy a decir algo. Le pregunté al Señor: dime qué me quieres enseñar con esto. Yo diezmo, yo ofrendo y doy más de lo que me toca. Sí. ¿Es por eso? No. Entonces reprendo en el nombre de Jesús al devorador. Y el Señor me dijo: y pídeme que yo lo reprenda también. Le dije: bueno, repréndelo, Señor, al devorador. Le voy a decir una cosa: el Señor me dio el mismo vehículo de otro color, de la misma marca, 2 meses más nuevo, con aire acondicionado, con alarma, el mismo vehículo. ¿Por qué? Se quebró aquí, que fue que por el grupo, lo que sea, el Señor me dio el carro. No, pídeme y te daré. Ahora, yo no tengo que pedir como ambiciosamente, sino tengo que entender que yo soy una hija de Abraham, que Dios me da para dar, ¿sí? Para dar también a otros. El segundo carro también se lo robaron a mí. Gracias a Dios, cuando ella salió al parqueo, no estaba el carro, gracias a Dios. No estaba asegurado. ¿Sabe qué? Llegando al otro grupo, me pasaron una cajita así. A mí me gustan los dulces. Me dijo la señora en la sala: Rosarito, Rosy, me dicen allá, Rosy, abre la cajita. Y dije: ay, me va a tocar repartir los dulcecitos, no me va a quedar sino el mío. Entonces me dijo: pero ábrelo. Entonces yo abrí la cajita, por ejemplo, no voy a dejar de compartirlo con nosotros. Y abrí la caja y había un juego de llaves. Y el automóvil era un Toyota Tercel que estaban empezando a hacer. ¿Sabe qué? Aquí se me quebró. Pida lo que sea, creyendo, y el Señor se lo entrega. Ahora, ¿para qué era el carro? Para ir a los grupos, para llevar gente, para traer gente, para hacer la obra de Dios. No era solo para mí, ¿verdad? Cuando usted se remonta al cielo, el Señor, ¿en el cielo hay escasez? Para nada. ¿En el cielo hay tristeza? Para nada. ¿En el cielo hay angustia? Para nada. En el cielo hay gloria de Dios. Gloria de Dios. Poder de Dios. Bendición de Dios. Miren lo que dice ahí, ya para que vayamos concluyendo. Dice en el versículo 47, en el 5, perdón, en el 8, en el 6. Entonces el hombre me preguntó: ¿te fijaste bien en todo esto? ¿Prestaste atención a lo que pasó, lo que te estoy enseñando en la práctica? Cuando regresamos a la orilla del río, vi que en las 2 orillas había muchos árboles. Entonces el hombre me dijo: estas aguas corren hacia el este, y al llegar al desierto desembocan al mar muerto, y allí el agua salada se vuelve dulce. Primero, característica: había árboles y las aguas que entraban a un mar podrido, muerto, porque es lo que dice la Biblia, que las aguas del mar del mundo arrojan cieno y lodo, ¿sí? Pero cuando entran las aguas de Dios, ¿qué pasa? Producen sanidad. Usted es un hijo del Altísimo, por favor. Cuando usted camina por la calle, va a algún lugar, emana de usted la presencia poderosa y el río de Dios que va a traer vida a esta nación. Pero ¿sabe qué? El diablo, les quiero contar algo, un testimonio de una persona que nos contaba en Guatemala. Había tenido una visión donde veía un ejército de demonios. En medio de ese ejército de demonios había un poco de cautivos.
¿Y sabe qué es lo más triste? Que los cautivos eran creyentes, cristianos. Y aparte de eso volaban unos, ¿cómo le dicen aquí? Los que se comen la carroña. Zamuros. Zamuros había en cantidad allí. Y perdonen lo que voy a decir, se poposeaban y se orinaban sobre los cautivos. ¿Y sabe qué era el popó y la orina? Depresión, ansiedad, preocupación. Y ahí van como en el ejército este. Y usted tiene al Altísimo, usted tiene al Espíritu Santo, pero como vive, no trabajamos en seguir creciendo, metiéndonos en el río de Dios, apasionándonos por Él. ¿Sabe qué pasa? Llega la tristeza, llega la depresión, el desaliento. Y miren qué fue lo que pasó después. Usted lleva vida, dice que esas aguas entraban y producían vida, pero no solamente eso, sino que los árboles, yo me imagino que Ezequiel en algún momento sembró semillas, regó esas semillas, lloró por esas semillas. ¿Qué es lo que uno hace cuando le comparte a otros de Cristo? ¿Sí? A la familia, a lo que sea, llora, pero ¿cuándo se va a convertir, Señor? O a los que sea. Y sus propias lágrimas regaron y no vio fruto. Pero cuando él se metió en el río de Dios poderoso y sale, ¿qué pasó? Los árboles sobrenaturalmente crecieron y dieron fruto. ¿Sí? ¿Y qué más? Mire que todo es abundancia, es productividad. ¿Qué más pasó allí? Dice, versículo 9 y 10, desde Engadí hasta en Eglaim, y por donde quiera que pasen estas aguas, ¿qué? Habrá muchísimos peces, producto, provisión, bendición, gente nueva, pesca milagrosa de Dios. Habrá muchísimos, no dice muchos, dice muchísimos peces. También habrá pescadores, ¿sí? O sea, personas que nos van a ayudar a cosechar o a recoger esos peces de tantas clases como en el mar Mediterráneo. Todo lo que se mueva en esas aguas vivirá, porque ellas harán que el agua amarga se vuelva dulce. Solo seguirán, mire, ojo con el versículo 11, que yo parezco salado, nada me sale. Dice, solo seguirán siendo salados los charcos y los pantanos. ¿Qué es un charco y un pantano? Algo que apenas lo moja el agua, apenas lo moja. Es un charco, un charquito que se puede pasar. Dice, y ese quedará salado. O sea, Dios quiere lo mejor para usted y para mí. Serán los que no servirán más que para sacar sal. En las dos orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. ¡Wow! Sus hojas nunca caerán, sino que aún sus hojas servirán para medicina de las naciones. Voy a pedirle, usted cierre sus ojos ahí. Que le pidamos al Señor perdón. Usted ha recibido el mayor regalo que un ser humano puede recibir, y es el Altísimo, el Omnipotente. ¿Y qué ha hecho el Altísimo? Ha puesto en su espíritu y en el mío su vida. Yo lo voy a leer un último pasaje que está en 2 de Pedro 1:5, 1:4. Dice, además nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. Por medio de ellas ustedes podrán ser, aquí en esta versión dice, podrán ser como Dios. En la otra versión dice, ustedes son partícipes de la naturaleza divina. ¡Wow! Pero no lo creemos. No lo creemos. Usted tiene que masticar
Padre, en esta tarde nosotros estamos viniendo como cuerpo en el nombre de Cristo Jesús. Primero a pedirte perdón. Papá, tú dices que es imposible que una mujer olvide lo que parió. A ti no se te olvida que nos pariste, que te dio tal dolor, pero que iba a haber un fruto poderoso. Te pedimos perdón porque no lo entendemos, nos hemos rutinizado, nos hemos acomodado, o a lo mejor estás caminando en el Señor. Qué bueno, pero Dios te quiere llevar a mayores alturas. Quiere que esta iglesia se levante como un estandarte, como Jehová Nisi, el Señor como su bandera, para que muestre a otros que Él es la vida, que hay esperanza para tu porvenir,
Jesús contra esta nación. En el nombre del que nos venció, Cristo, que venció a los principados y a las potestades, triunfando sobre